Entonces, en este curso de fisicoquímica es un curso introductorio, ¿no? Para abordar temas más complejos en fisicoquímica 2 y en reactores químicos, pero en fisicoquímica 1 lo que ustedes estarían analizando al inicio sería la introducción a la fisicoquímica. Y vamos a primero definir lo que es fisicoquímica. Y mi sugerencia sería que hagan apuntes de la información, pero como ustedes vayan viendo, ¿ok? Vamos a estudiar la naturaleza de la fisicoquímica porque es importante que ustedes, como futuros ingenieros químicos, tomen en cuenta el estudio de esta asignatura. Entonces, la fisicoquímica la podemos describir como un conjunto de acercamientos cuantitativos para el estudio de problemas químicos. No es muy fácil a la hora de estudiar todo el conjunto de un proceso en donde ocurre una transformación de la materia, que es un proceso químico. No es tan fácil resolver eh, todos los parámetros que se quieren obtener, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo calculo entonces la temperatura o el cambio de temperatura cuando una sustancia cambia de A a B? ¿Cómo calculo la presión de A a B? ¿Cuántos moles se me generan por este cambio de temperatura? ¿Cómo se libera el calor? Todo eso es enfoque del estudio de la fisicoquímica. ¿A qué velocidad se están convirtiendo mis reactivos a productos? ¿Hay una reacción inversa? ¿Qué se opone al movimiento de las partículas? Todo eso ya cae en el enfoque un poquito más cuantitativo del área de estudio de la fisicoquímica. La fisicoquímica en sí es una ciencia mezclada de temas de mecánica clásica, de física, de termodinámica, pero también incluye el acercamiento molecular. Por eso es una ciencia mezcla, ¿no? La verdad es de que tiene más física que química. Yo creo que por eso tiene primero el nombre de físico, ¿no? Tiene muchísimas más física que química. Sin embargo, el complemento de estos conceptos de las dos ciencias nos hace tener un panorama un poco más amplio de los fenómenos que vamos a estudiar. Entonces, en resumen, se busca predecir o explicar los eventos químicos utilizando modelos y postulados. Vamos a estudiar muchos modelos a lo largo de este curso, entre ellos, por ejemplo, el modelo cinético de los gases, las ecuaciones de estado, diferentes leyes y postulados, la ley de Dalton, la ley de Henry, la ley de Raoult, etc., etc., que predicen o buscan predecir cómo se comportarían las moléculas en diferentes sistemas bajo diversas condiciones. Entonces, en realidad, estudiar todos estos sistemas desde el aspecto físico-químico requieren enfoques muy complejos y, como les dije anteriormente, requieren bastante imaginación para poder imaginar todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces sí voy a necesitar que se imaginen mucho porque voy a estar hablando, les voy a complementar con dibujos, etcétera, pero sí necesitamos una imaginación grande, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. El ejemplo sería el estudio de la termodinámica, y su efecto en la velocidad de la reacción. Con termodinámica me refiero al cambio de energía que ocurre cuando hay una reacción, temperatura, presión, etcétera, ¿no? Entonces, podemos analizarlo desde todo el fenómeno desde un punto de vista macroscópico. Y desde el punto de vista macroscópico, básicamente es lo que ustedes conocen. Imagínense, tenemos un sistema, vamos a suponer que es un reactor, un sistema cerrado en donde al inicio, en tiempo cero, tenemos un compuesto A. Y este reactor lo que se busca es de que cambie de A a B, ¿no? Compuesto de un reactivo a un producto. Entonces, teniendo esto en un tiempo T, yo voy a buscar que A se haga B y comience a ser fase gaseosa también. La fase gaseosa se puede incluir como un efecto de la elevación de la temperatura por medios externos o medios internos. Pueden suponer que en este reactor hay una flama o una chaqueta de calentamiento eléctrica que lo que provoca es de que muevan las partículas o las moléculas de una forma un poquito más elevada para que ocurra la reacción más rápido, ¿no? Entonces todo este parámetro nosotros podemos analizarlo desde el efecto o enfoque macroscópico. El efecto macroscópico sería: yo analizo el sistema como un reactor sin meterme a las moléculas. Yo sé que tiene una temperatura tal, yo sé que tiene, perdón, un tiempo tal en el inicio, yo sé que tiene una temperatura tal, yo sé que cuando reacciona hay una presión tal.
Pero yo hablo del equipo, pues, a nivel macroscópico. Yo hago el reactor, yo dimensiono el reactor y sé qué reacción ocurre. Yo no me meto a analizar las moléculas, para nada, ¿no? Ni siquiera me interesa cómo chocan en las paredes, si es que todo se convierte o no, no me estoy metiendo en eso. Sí hay un porcentaje de rendimiento, claro, pero eso es otro parámetro físico-químico que se puede analizar a... Yo metí 100 toneladas de A y se produjeron 80 toneladas de B y me sobraron 20 toneladas de A. Entonces dices, ah, bueno, pues un rendimiento cerca del 80%, ¿no? Entonces eso es macroscópico. La parte microscópica de estos fenómenos nos arroja otros parámetros totalmente diferentes a los que estudiaríamos la reacción de forma macroscópica. Por ejemplo, ya nos meteríamos al tema de la mecánica cuántica para entender el comportamiento de la cinética. Entonces, ahora sí, el microscópico sería, si yo le hago zoom a esto, tomar el movimiento individual de las partículas o las moléculas y ver la predicción de estas trayectorias. También ese enfoque de la fisicoquímica, ver qué tan rápido A como molécula cambia de fase a B como molécula y a qué velocidad estaría viajando dentro del sistema, no en el medio. Entonces ya eso nos habla de la teoría cinética de los gases, que básicamente es pura mecánica cuántica. El estudiar eso, ver cómo están constituidas las moléculas, los electrones, cómo se intercambian, cómo es el spin, qué propiedades magnéticas tiene. Todo eso también es estudio de la fisicoquímica, pero desde el enfoque microscópico. ¿Ok? Entonces, fíjense, es la misma ciencia estudiada desde diferentes enfoques. Con la macroscópica yo puedo obtener cosas grandes. Puedo obtener la temperatura del reactor, puedo obtener la presión del reactor, puedo obtener el rendimiento del reactor, puedo obtener los tiempos en los que uno se convierte al otro, puedo obtener el calor que se puede generar después de toda la reacción o el calor que necesita toda la reacción, mientras que yo a nivel molecular o microscópico yo puedo predecir los cambios de energía en los orbitales de las moléculas, puedo predecir las trayectorias de ellas, ¿no? Entonces con eso pues podemos dar un preámbulo de que la fisicoquímica es una ciencia muy compleja, pero nos ayuda a entender lo que realmente pasa cuando ocurre un cambio en la materia. Recuerden, como químicos ustedes se enfocan más que nada en el cambio de la materia y como ingeniería química se haría qué puedo utilizar para aprovechar los cambios de la materia. ¿Ok? Entonces este curso es sumamente importante a lo largo de su formación como ingenieros químicos y a mi punto de vista es fundamental para entender muchos de los procesos de transformación que más adelante ustedes van a poder visualizar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a necesitar algunos conceptos básicos que yo los traje aquí y pues no me quiero tomar mucho tiempo, ¿verdad? En abordarlos, nomás quiero verificar que ustedes los conocen y si no, pues no es competencia de esta clase que estamos dando, pero sí sería bueno que los estudien porque son cosas que lo van a usar toda su vida. Por ejemplo, el sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Ustedes saben que un sistema es la delimitación de un espacio que vamos a estudiar. Por ejemplo, en el caso anterior que les puse ahorita, pues lo que encerré en rojo sería mi sistema. De nivel macroscópico, pues sería el reactor, ¿no? Eh, por otro lado, los alrededores sería todas las fronteras de ese sistema. Lo que yo tengo como límite del sistema, ¿no? En este caso, pues sería la línea roja, ¿no? La línea roja. El sistema abierto sería un sistema que transporta materia y transporta energía con los alrededores. Entonces, vamos a estudiar este equipo que les puse aquí. Entonces voy a borrar estas líneas nada más. Uy, borro nada más.
tenemos aquí el reactor. ¿Es un sistema abierto o cerrado? Es cerrado, gracias. Es cerrado, ¿por qué? Porque no hay transporte de masa. Es nulo, no hay, la masa se quedó adentro. Pero, como ahorita les puse una flamita, sí hay transporte de energía. Hay un flujo de calor que está ocurriendo. ¿Ok? Flujo de calor. Hay otro reactor que es un reactor tubular. Les pongo reactores porque la verdad es de que la fisicoquímica se utiliza para el diseño, dimensionamiento y entendimiento de reactores químicos. Es la cúspide, ¿no? de la ingeniería química. Entonces hay otro reactor que se llama reactor tubular o PFR. En este reactor pues es un tubo de longitud L. Todo esto es longitud L, donde vienen diferentes corrientes. A una sola dirección, ¿no? En este caso el dibujo que le estoy poniendo sería, por ejemplo, aquí entra A y en el trayecto de todo el reactor, al final pues sale B. Este, si yo considero que es mi sistema, sería un sistema abierto, ¿lo ven? Porque si mis fronteras son nada más la longitud del tubo, pues yo tendría que sería o estaría abierto a transportar materia a los alrededores, por lo tanto es un reactor abierto. El reactor de arriba se le conoce como reactor batch. Es un reactor de lotes, así como un horno. Ustedes ponen galletas en el horno, cierran el horno y se esperan hasta que ocurra toda la reacción. Cuando terminan, pues tienen un lote, ¿no? Lo sacan. Así eso es un reactor batch. No hay intercambio de masa mientras se está haciendo la operación. Mientras que un reactor PFR, pues sí hay intercambio de masa, ¿verdad? Entonces podemos entender la diferencia de estos dos sistemas. El sistema aislado pues, es el sistema que no transporta ni materia ni energía. ¿Ok? Si pudiéramos ver si negamos que haya transporte de calor, o sea, no suministramos, y yo pongo un aislante para que el calor que se genere no se vaya a los alrededores, pues tendríamos un reactor aislado, que también es importante en los diseños de dimensionamiento de reactores, ¿no? Estado. ¿Qué es un estado? Una forma muy fácil que yo utilizo para describir lo que es un estado termodinámico es, imagínense que ustedes están cociendo frijoles en su estufa y en tiempo cero pues prenden la estufa, ¿no? Ahorita pues usan agua, usan frijoles y la temperatura pues va a ser la temperatura del garrafón, ¿no? Temperatura ambiente. Y después de 15 minutos ustedes le toman una foto a esa olla. Esa foto representa un estado termodinámico, porque en ese instante de tiempo, la temperatura, la presión y la composición del sistema, en este caso mi olla con frijoles, va a tener valores propios, pero en un minuto los valores van a cambiar. En un segundo incluso los valores van a cambiar. Entonces un estado es cualquier punto en un proceso que tiene variables definidas, temperatura, presión y composición. Si yo después de una hora le tomo otra foto, van a ser diferentes las variables del estado. ¿Ok? Después tenemos estado estable y estado transitorio. Aquí es muy importante que aprendan la diferencia entre uno y otro. Yo la verdad espero que sí la sepan, pero el estado estable se los puedo explicar de esta forma. Cuando ustedes tienen su aire acondicionado encendido y ponen un set point, no sé, de 27, 28 grados centígrados y los dejan ahí como 5 horas y siempre está usando la misma cantidad de energía para mantener esos 28 grados centígrados. Eso sería estado estable, cuando la transición entre las variables es muy poca con respecto al tiempo. Se supone que es cero, ¿no? Se supone. Nosotros lo estudiamos como que cambia las variables con respecto al tiempo, es cero. Y son constantes las variables con respecto al tiempo. Sin embargo, es imposible en la vida real tener ese semejante estado, ¿no? Y el estado transitorio sería cuando ustedes arrancan el aire acondicionado.
cuando ustedes arrancan, el compresor tiene que trabajar al máximo para poder alcanzar la temperatura. Y ya que inicia la temperatura, empezamos a llegar a la temperatura de consigna o la temperatura del set point, pues empezamos a ver una disminución de otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, el flujo de energía, la energía eléctrica que se tiene que suministrar al compresor, la compresión del flujo de refrigerante de que está entrando al compresor, todo eso cambia, ¿no? Y se empieza a llegar al estado estable. Si lo quieren ver como una gráfica, sería que variables con respecto al tiempo. En estado estable, eh, se supone que es una línea, ¿no? La realidad es de que es una gráfica sinusoidal que hace esto. Eso es lo máximo que podemos llegar nosotros con la tecnología que tenemos. Esto pues es lo que se hace en papel, ¿no? Que dices que el cambio de las variables con respecto al tiempo es cero. Variables pues puede ser presión, temperatura, composición, etcétera. En el estado transitorio, sería ET, nosotros tenemos las variables y tenemos el tiempo. Entonces en tiempo cero tenemos un valor de la variable. Y mientras va cambiando el tiempo, depende del parámetro que estemos estudiando, ¿no? Por ejemplo, si es temperatura de refrigeración, pues tendríamos una temperatura alta y cuando va bajando, cuando va pasando el tiempo, pues va bajando la temperatura, ¿no? Hasta que llega al valor que yo quiero, que pues si quieren ponerle aquí, pues son 27 grados centígrados, pues va a empezar a llegar ahí, ¿no? Y no puede bajar. En teoría, el estado transitorio sería eh, mantenerse ahí, y cuando se mantiene ahí, pues ya sería estado estable. ¿Ok? Bueno. Propiedad intensiva, propiedad extensiva, esto es de termo, ¿no? Yo creo que ya lo manejan, que serían las dependientes a la masa, las independientes a la masa. La presión, densidad y energía también creo que lo manejan. Entonces, todos estos son los conceptos básicos que nosotros tenemos que utilizar ya para entrar de lleno a lo que es nuestro curso de físico-química. Y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Sí, es muy importante que tengamos bases sólidas de termodinámica, ¿eh? Porque si no, aquí vamos a estar confundidos. Vamos a seguir. El otro concepto, un último, sería la ley de Dalton, se me olvidó decirles, que es la ley de Dalton para medir las presiones parciales. Entonces, Dalton también nos propuso que en función de un parámetro del estado, que debemos de ver las presiones como si están en un sistema y este sistema se compone de varios gases. La presión de este sistema sería la suma de las presiones individuales que cada gas ejercería si estuviera solo ocupando el mismo volumen. Entonces, imaginemos el aire, ¿no? El aire se compone de varios gases. Oxígeno y nitrógeno en su mayoría, pero pues también hay CO2, hay N2, hay vapor de agua, hay neón, hay helio, etc. Vamos a suponer que es oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Entonces, independientemente de la cantidad de gases, nosotros podemos calcular la presión total del sistema que se ejerce por medio de los gases si sumamos sus presiones individuales. Y una forma de obtener la presión individual del componente I sería multiplicando la presión total por su fracción de masa. Su fracción de masa. Entonces, esta fórmula se utiliza mucho para el estudio de gases a lo largo de toda su asignatura. ¿Ok? Entonces, recordatorio, Dalton nos dijo que por ejemplo, la presión atmosférica no es más que la suma de las presiones que ejerce cada gas. Y eso es lo que nosotros sentimos como presión atmosférica. Y cada gas puede ejercer una presión parcial. Por ejemplo, ¿cuál sería la presión parcial del oxígeno que está ejerciendo en nosotros? O la del nitrógeno. Obviamente, pues la del nitrógeno va a ser mayor porque el nitrógeno está en cerca del 79% en masa en el aire. Y el oxígeno, pues cerca del 20 punto y algo, casi 21, ¿no? Si lo redondeamos. Muy bien. Entonces, esta es básica para entender mucho de los fenómenos que vamos a estar estudiando a lo largo del curso. Ahora sí, creo que ya es todo introductorio y sí vamos a empezar a estudiar. El curso comienza explicando lo que son las propiedades termodinámicas de los gases. Y estudiar gases en realidad es lo más fácil.
Por eso eh, es lo primero que se estudia, ¿no? Vamos a estudiar gases y luego nos vamos a ir a soluciones. De esta forma, nosotros podemos estudiar el comportamiento de estos gases utilizando diferentes teorías tanto físicas como químicas. Y como lo acabo de decir, ¿no? El estado gaseoso es el más sencillo de investigar. Hay muchísima investigación experimental y muchas de las fórmulas que ustedes ya conocen de los gases ideales tiene una razón experimental más que una razón teórica o deductiva analítica. Muchos de los experimentos fueron hechos con gases para poder estudiar la forma en la que se comportan, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué es lo que le da la propiedad a los gases, ¿no? Entonces, en un principio, hablando de sustancias puras o gases puros, el estado de una sustancia puro se especifica al tener los valores de N, B, P y T, que serían los moles, la cantidad de sustancia, de las moléculas, el volumen que estas moléculas están ocupando en el espacio, la presión que ejercen estas moléculas al medio y la temperatura o la energía que tienen, ¿no? Acuérdense que la temperatura es una medida indirecta de la energía, tanto cinética como rotacional y traslacional, ¿no? Entonces se ha establecido que solo necesitamos tres de estas variables para poder describir un estado termodinámico. Porque si tenemos tres, la cuarta va a depender de estas tres. Siempre, siempre es así. Entonces eso de forma experimental se ha descrito, se ha descubierto de que si nosotros podemos obtener, por ejemplo, la composición, el volumen y la presión, nosotros tenemos la temperatura. Que si tenemos la composición, el volumen y la temperatura, nosotros tenemos la presión. O que si tenemos la presión, el volumen, perdón, la presión, la temperatura y la composición, nosotros tenemos el volumen. Entonces, de esa forma, podemos designar un concepto que se le conoce como ecuación de estado a una ecuación que va a relacionar las cuatro variables. En forma general sería esta, que la presión sería una función de temperatura, volumen y composición. Y pueden cambiarla si quieren, ¿no? Poner temperatura acá y poner pues presión adentro aquí, ¿no? Las pueden cambiar. ¿Cómo va a estar descrita esa ecuación? Eso es otra historia, porque hay muchas ecuaciones de estado que describen la forma de correlacionar un parámetro con otro y algunas de ellas pues son un poco más complejas o requieren un tratamiento matemático más elevado. Más adelante, ya que describamos muy bien lo que son los gases, lo que son la teoría cinética de los gases, cuando ya miremos adentro qué son las interacciones que existen y por qué es importante estudiarlas, ya vamos a empezar a ver lo que son las ecuaciones de estado. Pero de un inicio podemos analizar que esta ecuación nos describe pues la obtención de la presión en función de T, B y N. Y esta ecuación se puede relacionar con una que ustedes ya conocen, que sería la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales es una ecuación de estado que describe muy bien el comportamiento de ciertos gases. Se les conoce como, otra literatura, aquí en México manejamos gases ideales, ¿no? Pero otra literatura maneja el concepto de gases perfectos. Gases perfectos porque se comportan de una forma muy predecible. Y, y creo que la palabra perfecto explica mejor la correlación que existe aquí. Vamos a ver por qué se les conoce como gases perfectos y por qué en realidad los gases no son perfectos, ¿no? Pero vamos a ver por qué se les describe así, ¿no? Entonces, esta ecuación, la de los gases ideales, deriva una relación amplia que se utiliza mucho en la termodinámica y en la fisicoquímica. Sin embargo, esta ecuación experimental ya no tiene congruencia cuando los valores de la temperatura y la presión son altos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver valores de temperatura y presión elevados, ya no comienza a tener congruencia. Entonces, quiero irnos al pizarrón. Entonces, tenemos que PB es igual a nRT o otra expresión que se utiliza es P es igual a nRT sobre B, ¿no? Porque aquí tendríamos una función que depende de n, que depende de t y que depende de b, y sería nRT
sobre V, ¿no? Esta función pues es la presión. Entonces, de esta forma, nosotros podemos asociar que las moléculas en un medio, imagínense que nosotros tenemos un medio, y como estamos hablando de moles, tenemos que hablar de moléculas. Tenemos moléculas dispersas alrededor de este medio. Pues no voy a dibujarlas todas, ¿verdad? Pero lo que me gusta del pizarrón electrónico es de que puedo hacer esto y no me lleva mucho tiempo. Pizarrón real tarda 1 hora haciendo esto, ¿verdad? Entonces ahí están las moléculas, ¿no? Y vamos a suponer que este es un compuesto A. ¿Okay? No hay reacción química, solamente son moléculas que están dispersas alrededor de un medio. Y de este modo podemos apreciar que la suma de todas ellas sería N. Que la energía cinética que traen, EK, o sea, lo que las hace tener trayectoria, sería la temperatura. Después vemos que están ocupando un volumen en el espacio y que evidentemente estas moléculas están ejerciendo una presión, que sería una fuerza sobre área, o presión, hacia los alrededores, para expandirse, para irse más lejos. De modo que, como les dije, que si tenemos 3, tenemos la cuarta, todo esto engloba una constante que se le conoce como la constante de los gases, que es un parámetro constante, independientemente de la temperatura, la presión, la composición y el volumen para los gases, y siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando este y este se elevan de una forma muy alta, comenzamos a ver que existe un desplazamiento mayor. Voy a usar verde. Vamos a ver un desplazamiento mayor hacia las fronteras. Y puede que sea un sistema cerrado o abierto, ahorita no me interesa eso. Y comenzamos a ver que aumenta la presión, ¿no? Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta la temperatura. Son variables que dependen una de la otra. La presión lo que haría es, si se está ejerciendo hacia ellas mismas, las comprimiría, ¿no? Y si se está ejerciendo hacia afuera de ellas, las expandiría. Entonces, una sería un valor negativo y otra sería un valor positivo. Sin embargo, lo que quiero decirles con esto es de que cuando llegamos a un nivel de temperatura y presión elevado, sea una o sea la otra, empezaríamos a notar que la molécula no tiene trayectorias definidas. Comenzaría a moverse erráticamente. ¿Por qué? Por los choques. Esta chocó con esta y se va para acá, choca con esta, 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 con esta, con esta, con esta. Y de toda esa trayectoria que tuvo la molécula, hay una infinidad de interacciones en donde ocurre transporte de momentum, que lo debieron de ver en su materia de mecanismos de transferencia. Entonces, ese transporte provoca que todas las interacciones que existen sean poco predecibles. Entonces, yo al final, yo ya no puedo predecir con una ecuación qué presión voy a tener al final. Yo ya no puedo predecir si estoy aumentando la presión y hago que se compriman y estén todas juntas, ya no podría predecir qué temperatura estaría obteniendo al final. O bueno, no con la misma sencillez que podría predecirlo si la temperatura y la presión fueran bajas, fueran estables, fueran trayectorias definidas y predecibles, que no fueran tan erráticas, que no hubiera tantas interacciones. De ahí es cuando nosotros empezamos a estudiar todos estos parámetros y pues empezamos a hablar de un modelo cinético de los gases. Su temario no lo incluye, ¿no? Pero lo quiso explicar nada más para que entendieran el por qué la necesidad de hablar de ecuaciones de estado más complicadas que las simples gases ideales y entendieran un poquito más del trasfondo del estudio de los gases, ¿no? Entonces, el modelo cinético de los gases incluye o se basa en 3 suposiciones principales, ¿no? La primera sería que el gas tiene moléculas, ¿no?
y estas moléculas tienen masa m, masa definida, pues, con movimiento aleatorio incesante, o sea, no para, que obedece a las leyes de la mecánica clásica. No obedece las leyes de la mecánica cuántica, o no se pasa todavía a la mecánica cuántica. El modelo cinético de los gases nada más nos describe movimientos aleatorios de una molécula que tiene masa. Entonces, la masa por la velocidad de la molécula es el momentum. Entonces, el momentum es la inercia que las moléculas traen de por sí, ¿no? Después, el tamaño de las moléculas es despreciable, aquí se me fue una S, en el sentido que sus diámetros son mucho más pequeños que la distancia promedio que tienen que viajar entre colisiones. Entonces, no importa qué tan grandes sean, recuerden que en química inorgánica ustedes vieron que dependiendo de cuántos electrones tiene el átomo, más diámetro tiene, ¿no? Entonces, en este caso no nos interesa mucho el tamaño de la molécula. Si la molécula es muy grande, pues evidentemente va a ser muy pesada, pero en este caso, como son gases, tienen que tener la propiedad de que deben de ser ligeros. Lo vimos en química orgánica, ¿no? Cuando tenemos un compuesto que tiene un peso molecular muy alto, ya no es tan volátil como un compuesto de peso molecular bajo. Y generalmente los gases tienen esa propiedad, que son ligeros. Por lo tanto, no nos interesa mucho el tamaño de la molécula. Y la tercera suposición sería que las moléculas interactúan únicamente mediante colisiones cortas, elásticas. Entonces, en este diagrama, si tenemos, por ejemplo, el, el eje de las X y viene una molécula aquí con una trayectoria definida, con un ángulo, por un momento, y colisiona aquí, probablemente aquí hay otra molécula. Esta misma molécula toma una trayectoria contraria con un sentido definido en el mismo eje de las X, pero contrario, ¿no? El momento se vuelve contrario en dirección. En magnitud, pues es el mismo, pero en dirección contraria. De esa forma se conserva lo que es el momentum, por la definición, por la ley de la conservación del momentum, y podemos apreciar que las moléculas seguirían de forma indefinida transportando el momentum en un medio sin fricción, que generalmente es sin fricción porque no hay nada aquí, a menos que choquen. Son moléculas. Ellas no tienen la ventaja de decir, como un carro, ¿no? Que tú lo mandas a 100 kilómetros por hora, le quitas el pedal y se va disminuyendo la velocidad. Hay fricción por todos lados. Pero las moléculas no tienen. Las moléculas, ¿con qué van a perder energía si es la partícula más pequeña que anda por el medio? Alrededor de ellas no hay nada. Lo que va a haber es otra molécula. Por eso empezamos a ver que se conserva lo que es el momentum, ¿no? Entonces, el modelo cinético de los gases explica detalladamente cómo se transportan las moléculas de un punto a otro y, a pesar de ello, nos relata que hay ciertas ecuaciones que ya tienen limitaciones en la predicción de los parámetros como la temperatura. Al final de cuentas, la temperatura depende muchísimo de esto. Mientras más colisiones tengan las moléculas, más temperatura va a tener el sistema. Porque aumentamos las colisiones a más, y llegaríamos a aumentar también la energía interna. Por lo tanto, el sistema se empezaría a calentar. Entonces, de este sistema de este modelo cinético de los gases, dependen muchos de las ecuaciones definidas para el estudio de los gases en la físico-química. Y como les digo, su temario pues no incluye el estudio de todo de lo cinético de los gases, ¿no? Que bueno, porque las ecuaciones son bien complejas. Pero lo que sí nos dice es de que el tema, simplemente a partir de esto, movimiento aleatorio que no para, es cómo se definen las interacciones moleculares. La única forma de que pararía el movimiento, ¿se acuerdan cuál es? Con la ley cero de la termodinámica, ¿no? Cero absoluto. Es la única forma. Y nunca se ha podido lograr, ¿no? Sea lo aproximado a una temperatura muy baja, pero es imposible, ¿no? A las medidas actuales que nosotros tenemos, con la actualidad, con la tecnología actual, no es posible llegar al cero absoluto. Lo que sí es de que nosotros podemos estudiar gases bajando la temperatura criogenia, menos 200 grados, para poder entender cómo se comportan de una forma ideal. Porque entonces a temperaturas bajísimas, la velocidad que traen las moléculas es muy predecible y no es errático el movimiento. Entonces, en investigación, los experimentos que se utilizaron para definir muchos de los parámetros que van a estudiar en este curso se hicieron así.
bajabas un gas a temperaturas lo más bajo posible, pero que fueran todavía gas, que no se condensaran, y estudias el movimiento browniano, ¿no? Que es el movimiento aleatorio de ellas. Entonces dices, ah, bueno, la trayectoria cuando está a esta temperatura es así, y la podemos predecir de esta forma. Por lo tanto, este gas a esta temperatura tiene estos parámetros, ¿no? Tiene esta velocidad, tiene esta energía cinética, bla, bla, bla. Entonces, esos son experimentos que se hicieron. Y muchas de las tablas que ustedes usaron o van a usar a lo largo de su carrera académica, que tiene propiedades termodinámicas, se basaron en este tipo de diseños de experimentos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los temas de los gases. Ya les expliqué un poquito cómo se funcionan los movimientos de la cinética de los gases, cómo se describe y todo eso. Entonces vamos a hablar de las propiedades, seguimos con las propiedades termodinámicas de los gases, y estas propiedades cambian cuando nosotros estudiamos gases reales. O sea, ya hablamos de los gases ideales, los gases actuales, los gases perfectos, ¿no? Que su trayectoria es predecible, que su trayectoria es medible y que su comportamiento se puede estipular bajo ciertas ecuaciones. La cosa cambia totalmente cuando nosotros tenemos gases reales. Y es un error en la didáctica actual, déjenme decirles como que paréntesis de la clase, es un error en la didáctica actual asumir que todos los gases son ideales, porque el 90 y tantos %, pues no son perfectos, ¿no? El que podríamos asimilar como gas perfecto a condiciones normales de experimentación, sería el aire, y de todos modos está un poquito desviado de los parámetros correctos. El aire, el helio, el nitrógeno son gases que podrían asumirse como perfectos a condiciones de temperatura y presión atmosférica. Sin embargo, todos los demás no. Entonces, por eso les digo, es un error que en la didáctica actual nosotros decimos, ah, pues resuelve este problema por los gases y por la ley de los gases ideales, ¿no? Tendríamos que usar otras ecuaciones. Entonces, vamos a estudiar las propiedades ahora de los gases reales. Entonces, las propiedades son diferentes a los gases ideales, y esta desviación del comportamiento a del ideal nos da una visión de la naturaleza de las interacciones entre las moléculas. Entonces, es muy importante que ahora definamos este concepto, desviación del comportamiento ideal. Porque si nosotros pudiéramos analizar, ya tengo un garabaterío aquí, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos analizarla como moléculas y decimos, bueno, lo que pasa es de que a una temperatura y presión bajas, este se comporta como gas perfecto. Y yo sé que va a tener una trayectoria de esta forma y va a colindar con esta molécula de esta forma, y esta molécula va a tomar este ángulo. ¿Ok? Ese sería un comportamiento ideal. Por otro lado, tenemos el comportamiento real, donde tenemos dos moléculas a temperatura y presión reales. Generalmente los sistemas reactivos requieren temperaturas mayores a los 25 grados. Por lo tanto, puedo suponer que este va a chocar aquí, va a chocar acá, va a chocar acá, y luego este va a rebotar para acá, y acá van a volver a coincidir los dos. Y vuelven a chocar aquí, se desplazan hacia acá, van así, van así, van así, van así, y vuelven a chocar aquí los dos. Por decir una explicación del comportamiento, ¿no? Es totalmente errático. Lo que sí les puedo decir es de que aquí hubo una colisión, y acá describí yo una, dos, tres colisiones. ¿Sí se fija la diferencia del comportamiento? Y eso es solamente una molécula. Ahora imagínense en un mol que tiene 6 por 10 a la 22, ¿no? Átomos o partículas. Entonces, las interacciones se multiplican de una forma totalmente exponencial, y hay una forma de estudiarlas todas estas. De hecho, la teoría cinética de los gases, todas las funciones son exponenciales y llevan integrales al infinito, ¿no? Porque son infinitas las interacciones que existen. Entonces, los gases no obedecen la ley de los gases ideales, exceptuando cuando se tiene el límite, ¿no? De la presión tiende a cero, o sea que no hay presión, pues básicamente no se mueven
las moléculas, ¿no? De esa forma no hay ninguna forma que las limite en una frontera y viajan al infinito. Entonces ahí sí podrían obedecer pues la ley de los gases ideales. Eso es como les digo, cuando nosotros tenemos un sistema de presión que tiende a cero, la presión mínima o presión negativa, cuando podemos ver una expansión increíble, ahí sí pues estamos viendo un comportamiento más ideal que real. Pero estas desviaciones se atenúan cuando aumentan estos parámetros y también cuando tenemos un punto de cambio de fase. Entonces, a pesar de eso, si nosotros tenemos este tipo de interacciones y estamos cerca del punto de ebullición, hay todavía otras interacciones que existen entre las moléculas. Porque cuando tienen semejante energía, la molécula ya se quiere zafar de sí, que es lo que le llevaría a ebullir. Cuando ya la interacción intermolecular que existe entre una y otra ya no es lo suficientemente fuerte para que se atraigan entre sí y formen el estado líquido que nosotros conocemos, ¿no? A los que les di química orgánica se acordarán que hablamos de uno de estos parámetros intermoleculares, ¿no? Hablamos de fuerzas de Van der Waals, hablamos de fuerzas intermoleculares como los dipolo-dipolo, dipolo inducido y el puente hidrógeno, que es muy importante para mantener el agua en estado líquido, ¿no? Entonces, si calentamos agua hasta 100 grados, vamos a ver, si tenemos una presión atmosférica, que se va a intentar romper esta interacción. Y cuando se intenta romper, pues empezamos a ver otro tipo de interacciones moleculares. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar este tipo de interacciones desde la fuerza, perdón, este tipo de desviamientos desde fuerzas. Y eso explica todo lo que nosotros conocemos, las fuerzas repulsivas y las fuerzas atractivas. Entonces los gases reales muestran desviaciones debido a la interacción molecular que tienen unos con otros. Como les acabo de decir, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-inducido y puentes de hidrógeno. Las fuerzas repulsivas, por ejemplo, ayudan a la expansión del gas, que quiere decir que tenemos las dos moléculas y se repelen entre sí, ¿no? ¿Por qué? Por sus fuerzas propias de la materia, en específico del núcleo atómico. Y las fuerzas atractivas ayudan a la compresión del gas, que quiere decir que si tenemos dos moléculas cercas, estas mismas se logran atraer, ¿no? Y ayudan a comprimir, o en otras palabras, reducir el volumen que requiere este gas. Las fuerzas repulsivas son significativas únicamente cuando las moléculas están casi en contacto. Por lo tanto, son interacciones de corto alcance. Quiere decir que las moléculas deben de estar muy cerca para poder repelerse entre sí. Y tal es el caso para sistemas de presión elevada, cuando una cantidad grande de moléculas ocupa un volumen pequeño. Por ejemplo, en los compresores, ¿no? Para ustedes que van para ingeniería. Cuando tenemos una compresión de pistón lineal mediante un motor eléctrico, nosotros empezamos a comprimir, pero de todas formas, las moléculas por naturaleza tienen sus propias fuerzas repulsivas y se quieren expander, porque no puedes comprimirlo, ¿no? Es esa rigidez que tú tienes. Y se los pongo así, ¿no? Agarren una jeringa, pongan la salida en el dedo, e intenten aplastar el pistón, ¿no? De la jeringa. Y van a ver cómo les está regresando el pistón de la jeringa, ¿no? Si lo aplastan, se les regresa y dicen, pero ¿por qué se me regresa? Bueno, porque las moléculas están ejerciendo una fuerza repulsiva, en este caso el aire, semejante a la fuerza que ustedes están suministrando para comprimir. Tendrían que mantener una fuerza mayor a la suma de todas las repulsiones para poder comprimir este gas, ¿no? Y aumentaría la temperatura del sistema. Y la repulsión es importante cuando la separación de las moléculas es pequeña. En otras palabras, que estén más que nada juntas. Por otro lado, tenemos las otras fuerzas, las fuerzas atractivas. Y las fuerzas atractivas, creo que me fui de paso. Las fuerzas atractivas nos ayudan en el caso contrario, no creo que no las apunté. Las fuerzas atractivas nos ayudan cuando nosotros queremos analizar el sistema, pero tienen que estar juntas las moléculas. Si se los dibujo y ponemos dos moléculas,
tenemos dos moléculas, también requieren estar juntas, pero no, no tocándose entre sí. O sea, no tiene que haber contacto directo entre las dos moléculas, pero sí debe de haber un distanciamiento lo suficientemente eh, apto para que existan esa atracción, ¿no? De las fuerzas atractivas. Si la molécula está aquí y la otra molécula está acá, la fuerza atractiva no es semejante como para poder atraer a la otra molécula. Se tendría que acercar. Entonces, tiene que tener una trayectoria, una velocidad para poder acercarse en el campo de la fuerza atractiva. Entonces, las fuerzas atractivas sí es de largo alcance, pero tampoco de largo alcance al infinito, ¿ok? O sea, tiene que estar cerca. No tocándose como las fuerzas repulsivas, estas serían las fuerzas repulsivas. Son de corto alcance, tienen que estar básicamente juntas, mientras que estas son de largo alcance, estas serían las atractivas. Estas son de largo alcance, por lo que tienen que estar relativamente lejos. Con lejos me refiero a que no pueden estar tocándose entre sí, sí. Así se ejerce la fuerza, pero no tan lejos como para que ya no haya una interacción fuerte. ¿Ok? Bueno, el otro aspecto es que para estudiar la desviación del gas real, tenemos que hablar de un factor muy importante que es el factor de compresibilidad. El factor de compresión o compresibilidad, el factor de compresibilidad nos habla de cómo nosotros estudiamos la desviación de un gas perfecto a un gas real. Entonces, este es el parámetro que se propone para, para la desviación al comportamiento ideal. De modo que aquí vamos a introducir el factor de comprensibilidad Z, que es la relación entre el volumen molar del gas y el volumen molar del gas ideal en las mismas condiciones de temperatura y presión. Es una fórmula muy fácil. Tenemos el volumen molar sobre el volumen molar ideal o perfecto, ¿no? De esta forma nosotros podemos obtener una relación que nos menciona cómo podemos estudiar qué tan desviado está de la idealidad. Por cierto, el volumen molar creo que ya lo deben de manejar a esas alturas. Es volumen entre moles, ¿ok? Es metros cúbicos por mol, litros por mol, decímetros cúbicos por mol. Son las unidades de volumen molar, ¿ok? Entonces, si lo desarrollamos en la misma expresión de la ley de los gases, perdón, ideales, podríamos obtener esta ecuación, que la presión por el volumen molar sería igual a RT por Z, siendo Z el factor de compresibilidad. Y el factor de compresibilidad para un gas ideal es 1 y cambia dependiendo de la desviación del gas real, ¿no? Entonces vamos a estudiar cómo se desvía. Aquí nos dice que a presiones altas todos los gases tienen Z mayor a 1, los gases reales, significando que tienen un volumen molar mayor al de un gas ideal. Por lo tanto, las fuerzas repulsivas son dominantes en este sistema. Entonces, véanlo bien, acuérdense, el factor de compresibilidad nada más relaciona dos volúmenes. ¿Okay? Si Z es mayor a 1, quiere decir que el volumen molar del gas real es mayor al volumen molar del gas ideal. Entonces, el volumen que ocupa es mayor, por lo tanto se están repeliendo más las moléculas. Entonces, si Z es igual a 1.1, por ejemplo, las fuerzas de repulsivas están dominando el sistema, por lo tanto se están tomando un volumen mayor, ¿no? Por otro lado, a presiones intermedias, Z es menor a 1, indicando que las fuerzas atractivas reducen el volumen molar relativo al de un gas ideal. Que aquí en este caso pues sería el volumen molar del gas real es menor al volumen molar del gas ideal. Por eso toma una Z menor a 1. Entonces, estos factores de compresibilidad es una medida de la desviación de la idealidad, ¿no? ¿Qué tanto está desviado el gas real con el gas ideal? Entonces, ya después de todos estos parámetros, podemos comprender que es importante estudiar los gases desde un aspecto real.
Y hay muchas tablas y gráficas que nos hablan de cómo nosotros podemos ver esos cambios de idealidad a realidad, sobre todo en experimentos, ¿no? Y la fisicoquímica es muy experimental, porque por ejemplo yo puedo calcular la presión que tendría el nitrógeno a 80 grados centígrados y 5 bares de presión, y calculo con la ley de los gases ideales, pero luego yo tengo mi compresor y hago ese mismo experimento y me marca otro valor al que yo calculé con la ley de redes ideales. Y luego aplico el factor de comprensibilidad y veo que también es un valor diferente al real, al que yo hice en mi experimento. Entonces yo tengo, ahí tengo dos respuestas, ¿no? La primera es de que o estoy midiendo mal yo mi valor en mi experimento, o la teoría está mal, ¿no? Entonces de ahí es cuando nace la necesidad de estudiar otros otras ecuaciones de estado. Vamos a ver cómo calcular Z. En este ejercicio, bueno, antes del ejercicio tenía esta gráfica, me gustó mucho para explicárselos. Nos habla de la presión y el factor de compresibilidad y cómo en un gas perfecto básicamente es constante, ¿se fijan? Es totalmente constante. El factor de compresibilidad no cambia, pero cuando tenemos una curva de un gas diferente al gas perfecto, por ejemplo esta verde, la curva tiene pendientes tanto positivas como negativas. Si la vemos de esta dirección para acá, es una curva negativa. Y si la vemos para acá es positiva, ¿no? O esta que va negativa y luego va positiva, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar cómo en un gas ideal no existe semejante pendiente. La pendiente es cero. Pero nosotros también vemos que podemos manipular un gas para que se asemeje a las condiciones de un gas perfecto o un gas ideal. Por ejemplo, acá también, a temperaturas bajas, yo lo puedo asimilar en un punto que sería este y el otro punto que sería este. Se fija, temperaturas bajas, presiones altas, y luego por otro lado, si tenemos temperaturas altas, nada más sería a presiones muy bajas. Pero si tenemos la temperatura de Boyle, que la temperatura de Boyle es cuando el gas se comporta en la mayor parte de los puntos como gas ideal, podemos ver que aquí cuando es cero, básicamente es un gas perfecto. Entonces podremos manipular para tener valores más cercanos a la realidad los diferentes parámetros de presión y temperatura, ¿verdad? Ok, hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna pregunta?